Hola Francisco, ¿cómo estuvo tu examen? Felizmente pude responder a todas las preguntas. Sí, y yo también, pero estoy un poco aburrido con estos exámenes, ya sabes, no me gustan. Te entiendo, pero es necesario para obtener nuestro título y conseguir un mejor trabajo en el futuro. Probablemente, pero estoy seguro de que será totalmente diferente en el futuro. Todo será en línea. Ya no tendremos que hacer estos aburridos exámenes. Solo lo haremos en casa. Pero eso no va a suceder en el futuro, porque está sucediendo ahora mismo. Hay muchas carreras en línea que puedes estudiar ahora. Ingeniería, marketing, etcétera. Lo sé, pero no es lo mismo. La enseñanza no es buena y no puedes hacer muchas cosas en línea. Realmente no te entiendo. Pero bueno, entonces, ¿crees que el futuro será mejor? Absolutamente. Cada generación sueña con cómo será la vida de la siguiente. Y nuestras predicciones como humanos han sido históricamente equivocadas, para bien o para mal. Si bien se están logrando avances a niveles sin precedentes, la historia nos ha enseñado que es más sabio permanecer humilde, pero imaginativo. Pero prefiero pensar que el futuro será mucho mejor. Por ejemplo, creo que en el futuro ya nadie conducirá automóviles. Eso es lo que pienso. Si no vamos a conducir automóviles, entonces, ¿qué vamos a conducir? ¿O cómo vamos a ir al trabajo o a la escuela? Debes saber algo. Los coches autónomos no son el futuro. Ya están aquí y funcionan. Y con el tiempo se volverán más inteligentes, más asequibles y más accesibles. A diferencia de los conductores humanos, un automóvil autónomo nunca se fatiga, nunca bebe y conduce, nunca tiene sueño y tiene tiempos de reacción más rápidos. Esto permitirá una mejor coordinación del tráfico y minimizar los atascos de tráfico y los accidentes. Los autos y conductores no son perfectos, pero no es necesario que lo sean. Solo necesitan ser mejores que la mayoría de los conductores humanos, lo cual no es un objetivo tan difícil de lograr. Bueno, eso es cierto. ¿Y qué hay de los teléfonos inteligentes? Ahora son modernos. ¿De verdad crees que serán muy diferentes en el futuro? El teléfono inteligente tradicional se extinguirá. Créeme. No creo que los teléfonos inteligentes se extingan y sean reemplazados por gafas AR. En cambio, lo que quizás sea más probable es que el teléfono inteligente tradicional se extinga, se renueve. Los teléfonos flexibles se generalizarán, como los teléfonos plegables o enrollables, con pantallas más grandes. Tareas simples que hacemos en nuestros teléfonos hoy en día, como llamar, enviar mensajes y revisar correos, de hecho se hará en dispositivos portátiles, pero tareas más inmersivas como jugar, trabajar y llamar probablemente será en teléfonos inteligentes flexibles que serán mucho más delgados y ligeros.
y más de bolsillo gracias a la nueva tecnología de batería. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Creo que sí. Estaba leyendo algo sobre salas de cine la última vez. Dijeron que se extinguirán. Bueno, creo que eso es algo estúpido. A la gente le encanta ir a los cines. Aunque no hay nada como sentarse en una sala de cine física junto a personas reales, creo que los cines se extinguirán muy rápidamente. ¿Y quieres saber por qué pienso eso? Porque simplemente es más conveniente ver películas en casa. Tan sencillo como eso. Y tal vez dirás que quieres esa experiencia de cine presencial. Pues los artistas de realidad virtual estarán más que felices de diseñar una sala de cine virtual para ti y tus amigos. Espero que no tengas razón. Me encanta ir al cine con mis amigos. Yo no cambiaría eso. Ah, dices eso porque estás acostumbrado, pero cuando pruebes nuevas tecnologías, ya veremos. No lo sé. ¿Y la IA, la inteligencia artificial, también es importante? Ah, muy importante. Los OMG y la IA ayudarán a potenciar la industria alimentaria. Para 2050 se prevé que la población humana mundial alcance casi los 10.000 millones. ¿Puedes creerlo? Y este es un gran problema porque ya tenemos cientos de millones de personas pasando hambre. Una forma eficaz de alimentar a miles de millones de personas en las próximas décadas es mediante el uso de los cultivos de organismos genéticamente modificados, OGM, y la integración de la IA. Los seres humanos han criado plantas y animales de forma selectiva durante miles de años, obteniendo un mejor rendimiento. Y el uso de cultivos transgénicos es como acelerar ese proceso para obtener más alimentos de tierras limitadas. Los cultivos transgénicos crecerán más rápido y más grandes y aumentarán la vida útil de nuestros alimentos. Es increíble. La IA también ayudará a que la agricultura sea más eficiente, use menos agua y fortalezca las cadenas de suministro globales. También es probable que la carne cultivada en laboratorio reemplace la carne extraída de animales. Esto ayudará a reducir en gran medida nuestras emisiones y ralentizará el cambio climático. Es fantástico. No me parece. No me gusta esa idea. Creo que puede ser peligroso para nuestra salud. Es razonable que tengas miedo porque es algo nuevo, pero verás que todo saldrá bien. ¿Y sabes qué? Seremos testigos del inicio de la inteligencia artificial general. La IA que tenemos hoy en día se llama ANI, inteligencia artificial limitada. Y aunque es capaz, se limita a realizar tareas muy específicas y no puede igualar la inteligencia de un humano adulto. Pero déjame decirte algo. Dado que la IA está creciendo rápido, es posible que pronto lleguemos a un punto donde inteligencia general artificial o IGA ya no es solo una predicción, amigo mío. Durante décadas la pregunta fue cuándo las computadoras serían mejores que los humanos en algo.
Muchas personas se preocupan por la IA. Piensan que perderán sus trabajos en el futuro debido a eso. Están asustados porque piensan que es peligroso y que tomará el control del mundo en el futuro. Déjame decirte algo. Podríamos intentar prepararnos tanto como queramos, por supuesto, pero es imposible predecir cómo la inteligencia artificial cambiará nuestra sociedad. Esa es la cuestión. Solo puedo decirte que el mundo nunca será el mismo. Los seres humanos son pensadores lineales, por lo que no sorprende que el crecimiento exponencial de la tecnología pueda ser tan difícil de comprender. Conceptos como automóviles autónomos, nomadismo digital, tecnología portátil y realidad virtual eran ciencia ficción hace 20 años, pero hoy no solo son reales, sino que también están siendo adoptados por personas. ¿Habrá pisado el hombre Marte en 2050? ¿Habrá el primer trillonario del mundo? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos con certeza es que a pesar de los desafíos, hay mucho que esperar. Y la humanidad continuará logrando hazañas que antes se creían imposibles. Sabes mucho de tecnología. Quiero saber más sobre predicciones del futuro. Y estaré feliz de contarles más, pero en un próximo video y solo si a nuestros suscriptores les gusta este tipo de videos. Bueno, si les gusta este video y quieren otro, nos lo harán saber comentando. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.